Ya, Buenos días, compañero. Buenos días, docente. En esta oportunidad me toca hablar sobre la semana 18 del análisis de caso 3. El que le habla es el alumno Jonathan Manuel Moreno Aragón. Bueno, empecemos con la introducción, pues, ¿no? En la introducción nos describe y a veces nos explica sobre un poco de las propuestas jurídicas y filosóficas de Francisco Miro Quesada. Para este fin, se ha tomado como base información recolectada de artículos y de otros estudios como ensayos, tesis y otras monografías. Bueno, en la siguiente página hablamos sobre los análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX. La filosofía del Perú se ha desarrollado desde la etapa colonial, aunque se discute su origen en su etapa andina. A la vez se extendió en la época republicana con el surgimiento de movimientos políticos en el pensamiento moderno. También nos habla sobre conceptos de los derechos y moral durante el racionalismo, la ontologización y el derecho positivo, llevada a cabo por la escuela histórica y el positivismo. Asimismo, en la actualidad de la filosofía jurídica siguen cumpliendo una función normativa de enorme relevancia e importancia metodológica, antológica y axiológica. Así pues, nos encontramos ante una disciplina normativa que pretende justificar reflexiva y críticamente el ordenamiento jurídico y político en las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX. No, y a la vez hablamos sobre el análisis de teoría jurídica de Miro Quesada. Bueno, si hablamos sobre la obra principal de Francisco Miro Quesada, nos habla sobre problemas fundamentales de la teoría jurídica. Apenas encontramos dos obras de la lógica formal moderna, Symbolic Logic de Lewis y Langford en 1932 y A System of Logic de 1947 de William Ward Van Orman King. En la primera obra mencionada se trata sistemáticamente la lógica modal alética. En la segunda se aborda lo que atañe a la lógica formal clásica ordinaria. En la siguiente página vamos a hablar sobre el análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho, justo de Miro Quesada. La realidad peruana. Bueno, en el Perú es un país con un régimen democrático y de una larga historia, enmarcado en una cultura de paz y megadiversos, multitécnicos, pluricultural y multilingüístico. Se asienta en un territorio de 1.25 millones de kilómetros. Tenemos una población de 27.219.264 millones de habitantes divididos entre zonas geográficos, costa, zona árida, sierra, valles interandinos y alta montaña, y la selva Amazonia. La mayoría de la población se asienta en la zona urbana, del 74%, y la población rural representa el 26% de la población de Lima, capital de la República. Bueno, en la política económica, la política económica es el conjunto de decisiones, medidas, leyes, regulaciones, mecanismos y estrategias gubernamentales en material económico. La aplicación del derecho justo de Miro Quesada a la política económica del Perú. Hablamos sobre que de Francisco Miro Quesada, que nos habla sobre la filosofía del derecho peruano, que fue uno de los principales autores de la filosofía del derecho peruano. Publicó los principios fundamentales de la lógica jurídica en el año 1953. También propuso el concepto del derecho a partir de la lógica jurídica de hecho público, de la lógica jurídica idiomática en el año 1988. Principal aporte de Quesada en la filosofía del derecho es un concepto del derecho teórico y práctico. Tres tipos de interpretación normativa: deductiva, analógica y extensiva, y la epífisis. Bueno, seguimos con la siguiente página. Hablamos sobre las conclusiones y propuestas de solución. A mérito de Francisco Miro Quesada,
es haber descubierto y planteado por primera vez en el año 1951 el problema central de la teoría jurídica, a saber, el problema de educación jurídico y a partir de esto haberse trazado asimismo el magno propósito de construir un sistema formal que permitiría demostrar la validez lógica de la inferencia, si bien es cierto que Miro Quesada lo acertó en el certiniente de la determinación del problema central de la teoría jurídica. Sin embargo, no tuvo la misma suerte en lo que se refiere que la manera en que se podría resolver correctamente dichos problemas. Recién en 1988, a través de la publicación de su artículo Lógica Jurídica Idiomática, cuando Miro Quesada se percata de la lógica jurídica, es en realidad una lógica híbrida, pues aquella no es expresión de una simple aplicación de la lógica proporcional, sino que posee su propia parte específica basada en la lógica deóntica y que además en su dominio es necesario recurrir a la lógica de primer orden. Bueno, esa es mi participación del caso 3. Muchas gracias, docente.